En la crónica social de las últimas décadas, existe una categoría de mujer que elevó el matrimonio a la categoría de arte financiero. Hablamos de damas de belleza hipnótica que llegaron a la capital con una maleta llena de sueños y que pronto entendieron que, en la España del pelotazo, un sí quiero al hombre adecuado valía más que 20 películas taquilleras. Fueron las reinas de la revista Hola, mujeres que cambiaron a sus novios de juventud por banqueros, aristócratas y empresarios navieros que podían cubrirlas de bisones y diamantes. Ellas no buscaban el amor romántico, sino la seguridad de una tarjeta de crédito sin límites, convirtiendo sus alcobas en despachos donde se firmaban los acuerdos de manutención más lucrativos del país. Hoy descorremos las cortinas de terciopelo para descubrir quiénes fueron las grandes cazadoras de fortunas que hicieron de la seducción su negocio más rentable. Suscríbete y dinos, ¿crees que el dinero puede comprar la felicidad eterna? Isabel Preisler. Si existe una mujer que encarna a la perfección el ascenso social a través del matrimonio en la historia reciente de España, esa es sin duda la reina de corazones. Aterrizó en Madrid procedente de Manila a principios de los años 70 como una joven de buena familia pero sin fortuna personal, y en tiempo récord logró conquistar al cantante más famoso del mundo. Sin embargo, aquel primer enlace en 1971 fue solo el primer peldaño de una escalera perfectamente diseñada hacia la cima del poder y el dinero. Mientras otras esposas de artistas se conformaban con vivir a la sombra de la fama de sus maridos, ella utilizó esa plataforma para pulir su imagen de geisha perfecta, una mujer de elegancia inalterable que jamás levantaba la voz y que siempre aparecía impecable ante las cámaras, convirtiendo su propia vida en un producto de marketing de lujo que las marcas se peleaban por patrocinar. Lo que realmente la consagró como la gran estratega del amor fue su capacidad para cambiar de pareja mejorando siempre su estatus social y económico. Cuando el matrimonio con el cantante se agotó, no buscó consuelo en un hombre cualquiera, sino que apuntó directamente a la aristocracia, casándose con un marqués que le otorgó el título nobiliario y el roce con la realeza que tanto ansiaba. Pero su ambición no se detuvo en los blasones. Años más tarde protagonizó el escándalo más sonado de la democracia al enamorar al superministro de Economía del gobierno socialista, el hombre que manejaba las arcas del Estado. Aquella unión fue la culminación de su carrera como cazadora de élite. Había conseguido la fama con el primero, el título con el segundo y el poder absoluto con el tercero. Su maestría residía en que, a pesar de no haber trabajado nunca en un empleo convencional, mantenía un tren de vida que ni las grandes estrellas de Hollywood podían soñar. Sus exclusivas millonarias en las revistas del corazón se convirtieron en su sueldo vitalicio, vendiendo cada boda, cada bautizo y cada separación como si fuera un estreno de cine. Se la acusó muchas veces de ser una mujer de porcelana, fría y calculadora, que elegía a sus compañeros sentimentalmente basándose en la cuenta bancaria y la influencia política. Sin embargo, ella siempre respondió con una sonrisa enigmática y un nuevo contrato publicitario bajo el brazo, demostrando que en el juego de la alta sociedad, nadie sabía mover las fichas mejor que ella. Su leyenda es la de la mujer que nunca dio un paso en falso y que jamás se dejó ver sin un collar de perlas, recordándonos que para ella el amor siempre tuvo que ir acompañado de una mansión en la zona más cara de Madrid. Mar Flores. En el Ecuador de la década de los 90, el sueño de cualquier mujer que aspirara a conquistar la cima social madrileña tenía nombre y apellidos: Mar Flores. Esta modelo de belleza impactante, que comenzó su carrera en pasarelas modestas, no tardó en comprender que su físico era la llave maestra para abrir las cajas fuertes más inexpugnables del país. Su ambición no conocía límites y pronto se vio envuelta en el triángulo amoroso más escandaloso y rentable de la democracia, jugando a dos bandas con una frialdad que dejó helada a la opinión pública. Por un lado, mantenía un romance de cuento de hadas con el aristócrata más deseado del momento, el hijo de la duquesa de Alba, lo que le garantizaba el acceso a los palacios y el título de nobleza consorte que tanto ansiaba para limpiar su imagen de chica de barrio. Sin embargo, mientras paseaba del brazo del conde por los eventos ecuestres, en la sombra cultivaba una relación mucho más lucrativa con uno de los navieros y empresarios más poderosos y mayores de España. Este magnate, conocido cariñosamente en la prensa como Fefe, se convirtió en su gran protector financiero, el hombre que le proporcionaba el estilo de vida de jequeza que el joven aristócrata no podía costear. Se hablaba de regalos que mareaban por su valor: joyas exclusivas, abrigos de pieles de 5 cifras, viajes en aviones privados y una seguridad económica absoluta. Ella se convirtió en el epítome de la mujer florero, de lujo.
aquella que ofrecía su juventud y su belleza a cambio de una tarjeta de crédito sin fondo, manteniendo un equilibrio precario entre el prestigio social de uno y la chequera del otro. Pero la ambición desmedida tiene un precio, y el suyo se cobró en 1999 con la traición más sonada de la historia del papel cuché. La publicación de unas fotografías íntimas en la cama con un tercer hombre, un conde italiano de reputación dudosa, dinamitó su estrategia de ascenso. Aquellas imágenes no solo la mostraron vulnerable, sino que destaparon su doble juego ante toda España, provocando que tanto el aristócrata como el naviero le dieran la espalda simultáneamente. Pasó de ser la mujer más envidiada, la que lo tenía todo, amor, título y dinero, a convertirse en una paria social repudiada por la buena sociedad, que nunca perdonó que intentara engañar a sus hijos predilectos. Su caída fue la prueba de que, en el mercado de los sentimientos, la codicia puede romper el saco, dejándote sin el abrigo de pieles y sin el caballero que lo paga. Carmen Cervera. Si hay una historia de ascenso social que supera cualquier guión de Hollywood, es la de esta Miss España de 1961, una mujer que entendió desde muy joven que su belleza era un pasaporte hacia una vida de privilegios inalcanzables para el común de los mortales. Su primera gran jugada maestra fue casarse con el actor que dio vida a Tarzán, un hombre maduro y adinerado que la introdujo en el lujo internacional de las colinas de Los Ángeles. Aquella relación le enseñó que la seguridad financiera y el estatus eran mucho más reconfortantes que el amor juvenil inestable. Sin embargo, su verdadera consagración como la gran dama de la alta sociedad europea llegó años más tarde, tras enviudar y pasar por relaciones tormentosas que casi la arruinan. Fue en la década de los 80 cuando conoció al varón más rico de Suiza, un coleccionista de arte y magnate del acero que poseía una fortuna incalculable y que buscaba una compañera que alegrara su vejez en su mansión a orillas del lago Lugano. El matrimonio con el aristócrata alemán, celebrado en 1985, fue visto por la prensa internacional como el braguetazo del siglo. Ella, una mujer de origen humilde y pasado farandulero, se convertía de la noche a la mañana en la baronesa consorte de un imperio financiero, dueña y señora de la villa favorita y de una colección de pintura que valía más que el presupuesto de muchos países pequeños. Las malas lenguas de la jet set aseguraban que ella supo jugar sus cartas con una maestría envidiable, ofreciendo juventud, alegría y cuidados a un hombre enfermo y solitario a cambio de un blindaje económico absoluto. No se conformó con ser la esposa decorativa que lucía las joyas de la familia en las galas benéficas. Se aseguró de figurar en los testamentos y de gestionar el patrimonio cultural de su marido con mano de hierro, garantizándose un futuro donde la palabra necesidad desapareciera de su vocabulario para siempre. Su transformación fue total. La chica que posaba en bañador se convirtió en la negociadora más dura del Estado español, utilizando la colección de arte de su esposo como moneda de cambio para obtener reconocimiento, títulos y una posición de poder intocable. Mientras las damas de la vieja nobleza la miraban por encima del hombro, criticando sus orígenes y su ambición desmedida, ella se paseaba por los museos más importantes del mundo del brazo de su marido, demostrando que había ganado la partida. Su vida se convirtió en una sucesión de viajes en avión privado, subastas millonarias en Londres y veranos en yates de eslora interminable. Tita demostró que, en el mercado del matrimonio, la paciencia y la estrategia son virtudes capitales, logrando que el apellido de su marido borrara cualquier rastro de su pasado y la elevara a los altares de la riqueza global. Marta Chávarri. Si los años 80 en Madrid tuvieron un rostro, fue sin duda el de esta bisnieta del conde de Romanones, una mujer que encarnó como nadie el espíritu de la beautiful people. Su ascenso a la cumbre social comenzó con una boda de manual en 1982, cuando dio el sí quiero al marqués de Cubas, un aristócrata mucho mayor que ella, que le ofreció lo que toda joven ambiciosa soñaba: un título nobiliario de primera clase y la llave maestra para entrar en los salones más exclusivos de la capital. Con este enlace, se convirtió en la marquesa más joven y fotogénica del panorama, asegurando su futuro económico bajo el paraguas de una de las familias con más solera de España. Sin embargo, para ella, el brillo de los blasones antiguos no era suficiente. Su mirada estaba puesta en un premio aún mayor: el dinero líquido y el poder real que ostentaban los nuevos reyes de las finanzas. Su ambición la llevó a protagonizar el escándalo sentimental y financiero más grande de la década al iniciar un romance clandestino con uno de los Albertos, el marido de la mujer más rica de España y dueño de un imperio de la construcción. Aquella relación no fue solo una infidelidad,
sino un terremoto que sacudió los cimientos de la banca nacional. Marta arriesgó su cómoda posición de marquesa consorte por la adrenalina de conquistar al hombre que movía los hilos de la economía, buscando un salto cualitativo en su estatus que la colocara por encima de la vieja nobleza. Las cenas secretas y los viajes prohibidos se convirtieron en la comidilla de todo Madrid, demostrando que ella estaba dispuesta a dinamitar 2 matrimonios perfectos con tal de alcanzar el corazón del poder financiero. El precio de esta apuesta fue brutal. En 1989, la publicación de unas fotografías comprometidas en una discoteca, donde un descuido con su ropa interior dio la vuelta al mundo, marcó el fin de su reinado. La alta sociedad, hipócrita y cruel, no perdonó que su it girl favorita hubiera roto las reglas del juego de manera tan descarada. Perdió su título de marquesa, la custodia de su hijo en una primera batalla legal y, lo más doloroso, su reputación quedó manchada para siempre. Aunque logró casarse brevemente con el banquero, la historia demostró que el dinero no compra la paz social. Marta pasó de ser la mujer más envidiada a la más criticada. El ángel caído que cambió la seguridad de un palacio por la volatilidad de un amor prohibido que le costó su corona. Marina Castaño. A finales de la década de los 80, el mundo de la cultura y la alta sociedad española se vio sacudido por la aparición de una joven periodista gallega que tenía muy claro su objetivo: conquistar el corazón y el legado del escritor más importante y huraño del país. Camilo José Cela, un genio literario ya entrado en años y con una fortuna considerable acumulada tras ganar el premio Nobel, se convirtió en el blanco de una estrategia de seducción intelectual perfectamente ejecutada. Ella, 40 años más joven que él, no buscaba un romance pasajero de verano, sino un puesto vitalicio como la guardiana de las llaves del reino literario. Su llegada a la vida del escritor supuso un terremoto familiar. En tiempo récord pasó de ser una admiradora con aspiraciones a convertirse en su esposa, su manager y la administradora única de su patrimonio, desplazando al hijo del autor y a su entorno de toda la vida con una frialdad que asustó a los notarios de Madrid. El matrimonio, celebrado en 1991 bajo un régimen de separación de bienes que pronto se demostró irrelevante ante su control absoluto de las cuentas, le otorgó el título de marquesa de Iria Flavia y un estatus social que le abrió las puertas de los salones más exclusivos. Mientras el escritor recibía homenajes mundiales, ella se encargaba de gestionar los derechos de autor, las fundaciones y las propiedades inmobiliarias, asegurándose de que cada peseta generada por la pluma del maestro pasara por su supervisión. La prensa de la época la retrató como una mujer de carácter férreo, ambiciosa y dominante, que no dudaba en exhibir su nuevo tren de vida en las portadas de las revistas del corazón, luciendo joyas impresionantes y pieles carísimas pagadas con los beneficios de la literatura. Para muchos, su amor por el Nobel tenía un componente de cálculo financiero evidente, pues la diferencia de edad y el deterioro físico de él contrastaban con la vitalidad y el hambre de lujo de ella. Su reinado como la viuda de oro de las letras españolas no estuvo exento de polémicas judiciales y acusaciones de despilfarro. Se decía en los círculos literarios que ella había aislado al genio para convertirse en su única interlocutora con el mundo, filtrando quién podía acceder a él y quién no, siempre bajo la premisa de proteger su obra, aunque las malas lenguas aseguraban que protegía la herencia. Tras el fallecimiento del autor en 2002, la batalla por el testamento reveló la magnitud de su influencia. Había logrado que el escritor desheredara prácticamente a su propia sangre para dejarla a ella en una posición económica envidiable. Marina encarnó el arquetipo de la musa gestora, la mujer que entendió que el talento ajeno podía ser la mina de oro más rentable si se sabía administrar con astucia, convirtiendo la tinta en diamantes y el prestigio intelectual en una cuenta corriente blindada contra cualquier crisis. Sofía Mazagatos. Cuando en 1991 se ciñó la corona de la mujer más bella del país, esta joven madrileña tenía muy claro que su reinado no iba a limitarse a cortar cintas en inauguraciones de supermercados. Ella aspiraba a ser una mujer de negocios, una emprendedora de éxito que pudiera codearse con la élite financiera, pero para eso necesitaba un capital inicial que las pasarelas no le daban. Su búsqueda de un patrocinador a la altura de sus sueños la llevó a los brazos de uno de los hombres más poderosos del sur de España, el presidente de un club de fútbol histórico y empresario de la construcción que le doblaba la edad. José María González de Caldas se convirtió en su Pigmalión particular, el hombre que estaba dispuesto a financiar sus caprichos empresariales a cambio de lucir del brazo a la Miss España más mediática de la década.
La relación se trasladó a Sevilla, donde ella vivió una etapa de lujo desenfrenado que las revistas del corazón documentaron con todo detalle. Se la veía paseando por el Real de la Feria con trajes de flamenca exclusivos, conduciendo coches deportivos y disfrutando de un nivel de vida que solo una consorte de alto nivel podía permitirse. Él no solo le ofreció su corazón, sino que puso a su disposición su chequera para montar una agencia de modelos y una floristería. Intentos empresariales con los que ella pretendía demostrar que era mucho más que una cara bonita. Sin embargo, para la opinión pública, aquellos negocios no eran más que juguetes caros, pagados por un novio complaciente que intentaba retener a una mujer trofeo a base de inversiones a fondo perdido. La ambición rubia, como se la llegó a conocer, defendía su amor contra viento y marea, pero la realidad de la pareja era una transacción constante de influencias y dinero. Ella aportaba la frescura y la popularidad televisiva, y él la seguridad económica y los contactos. Pero cuando el amor se acabó a finales de la década, la ruptura no fue sentimental, sino mercantil. Sofía protagonizó uno de los espectáculos más tristes de la televisión al reclamar públicamente supuestas deudas millonarias a su expareja, aireando trapos sucios que confirmaban lo que todos sospechaban, que aquella unión había funcionado como una sociedad limitada donde el afecto se medía en pesetas. Su paso por la vida del empresario quedó marcado como el ejemplo de manual de la modelo que busca un trampolín financiero en sus relaciones sentimentales. Aunque ella insistió en que se le rompió el amor de tanto usarlo, lo que realmente se rompió fue el flujo de caja que mantenía su estatus de celebridad. Sofía aprendió por las malas que, cuando se mezcla el corazón con la cartera de un hombre poderoso, el final suele escribirse en los juzgados y no en las páginas de sociedad, dejando tras de sí la imagen de una mujer que intentó comprar prestigio con el dinero de otro y acabó pagando la factura de la soledad mediática. Nuria González. Si la historia de la ambición social en España fuera una partida de ajedrez, ella sería la gran maestra que supo esperar el momento exacto para dar el jaque mate definitivo, aprendiendo de los errores ajenos para quedarse con el rey y con todo el tablero. A finales de la década de los 90, esta colaboradora de televisión y experta en moda era conocida principalmente por ser la amiga fiel y sombra inseparable de la mujer más buscada del momento, Mar Flores. Sin embargo, mientras su compañera de aventuras acaparaba los flashes y protagonizaba escándalos que destruían su reputación, Nuria observaba desde la barrera, analizando las debilidades de los hombres poderosos con una inteligencia fría y calculadora. Su oportunidad de oro llegó tras la caída en desgracia de su amiga cuando el multimillonario naviero Fernando Fernández Tapias, herido en su orgullo por una traición pública, buscaba consuelo y una mujer que le ofreciera ante todo discreción y lealtad absoluta. Fue entonces cuando ella ejecutó la jugada maestra que dejó boquiabierta a la alta sociedad madrileña. Pasó de ser el paño de lágrimas del magnate despechado a convertirse en la señora de la casa. Nuria entendió que, para conquistar a un hombre que lo tenía todo pero que se sentía humillado, no hacía falta ser la más explosiva, sino la más necesaria. Con una astucia que muchos subestimaron, supo llenar el vacío emocional del empresario, ofreciéndole una estabilidad familiar y una imagen de respetabilidad que él ansiaba desesperadamente para limpiar su nombre en los consejos de administración. La boda, celebrada en el año 2002, fue la culminación de un ascenso social impecable. La chica que comentaba desfiles en la tele se convertía en la vicepresidenta consorte de un imperio económico, dueña de mansiones, yates y un futuro blindado ante cualquier eventualidad. Su triunfo fue la demostración empírica de que la paciencia es la virtud más rentable en el mercado matrimonial. Mientras otras se quemaban en romances fugaces con aristócratas arruinados, ella aseguró el premio gordo, un marido que le doblaba la edad, pero que le garantizaba un estatus de intocable. Nuria transformó su imagen radicalmente, adoptando el estilo sobrio y elegante de las grandes damas, y se dedicó a ejercer de esposa perfecta y madre devota, borrando cualquier rastro de su pasado mediático. Para sus detractores, fue la heredera estratégica que supo recoger los frutos que su amiga había sembrado y perdido. Para sus admiradores, fue la mujer pragmática que entendió que el verdadero poder no está en salir en las portadas por un escándalo, sino en firmar los cheques desde la tranquilidad de un despacho forrado de caoba. Su vida es la prueba de que, en el amor y en los negocios, quien ríe último, ríe mejor y con las joyas más grandes. Gunilla von Bismarck. Si hubo una mujer que personificó el espíritu hedonista y despreocupado de la Marbella de los años 80,
Fue sin duda esta condesa alemana, bisnieta del mismísimo canciller de hierro. Aterrizó en la Costa del Sol con un título nobiliario de peso y una melena rubia platino, pero pronto demostró que su verdadera vocación no era la diplomacia, sino la fiesta perpetua convertida en una forma de vida rentable. Junto a su marido, un vividor encantador y carismático que encajaba a la perfección en su filosofía de dolce far niente, formó la pareja más icónica de la jet set, los reyes indiscutibles de la noche que hicieron de su presencia en los eventos un negocio lucrativo. Para ellos, asistir a una inauguración o cortar una cinta no era un acto social, sino una transacción comercial necesaria para mantener un tren de vida que su herencia aristocrática, por sí sola, no podía costear al ritmo frenético que ellos deseaban. La genialidad de su estrategia residía en monetizar la diversión. Gunilla y su esposo inventaron el concepto de famosos profesionales, mucho antes de que existieran las redes sociales. Vivían literalmente de las exclusivas en las revistas y de los patrocinios de las discotecas y restaurantes de lujo que se peleaban por tenerlos en sus mesas. Su imagen de eterna felicidad, vestidos siempre de blanco impoluto y rodeados de champán, era el escaparate perfecto para vender el sueño marbellí al resto de los mortales. Sin embargo, detrás de esa fachada de risas y bailes hasta el amanecer, existía una maquinaria financiera que dependía enteramente de su capacidad para seguir siendo relevantes en el papel cuché. No daban un paso sin cobrar, y su calendario social era en realidad una agenda laboral estricta donde cada sarao tenía un precio estipulado en el contrato. Con el paso de los años, su figura se convirtió en el símbolo de una época dorada y superficial, donde el trabajo duro era visto como una vulgaridad innecesaria si se tenía el apellido adecuado y la actitud correcta. A pesar de las críticas que los acusaban de vivir del cuento y de frivolizar la nobleza, ella nunca pidió perdón por su estilo de vida, defendiendo que su labor era alegrar la vida a los demás. Su legado es el de la aristócrata que entendió que, en la sociedad del espectáculo, el título más valioso no es el que te da la sangre, sino el que te otorga la prensa del corazón, logrando que las marcas de lujo pagaran sus facturas a cambio de un poco de su glamour teutón. Gunilla fue la prueba viviente de que, si sabes vender bien tu imagen, puedes convertir una fiesta de verano en una empresa multinacional que dura décadas. Lita Trujillo. Si hubo una mujer que llevó el concepto de boda millonaria al extremo más peligroso y fascinante de la historia rosa, fue esta actriz de Hollywood que abandonó los focos de Los Ángeles por el brillo del dinero de una dictadura caribeña. Lita Milan, una belleza exótica que había trabajado con leyendas del cine americano, decidió cambiar los guiones por un cheque en blanco al casarse con el hijo del dictador más sanguinario de América Latina. Su matrimonio con Ramfis Trujillo no fue solo una unión sentimental, sino la entrada a un mundo de riqueza obscena y poder ilimitado que desafiaba toda lógica. Ella sabía perfectamente que dejaba atrás su prometedora carrera artística, pero a cambio recibía las llaves de una fortuna incalculable, amasada con sangre y hierro, que le permitiría vivir como una auténtica reina en el exilio dorado de la capital española. Su llegada a Madrid marcó un hito en la crónica social de la época. Instalada en una mansión de La Moraleja que parecía un palacio versallesco, se convirtió en la anfitriona perfecta de fiestas legendarias donde el champán corría como agua y las joyas cegaban a los invitados. La alta sociedad madrileña, siempre pragmática ante el dinero ajeno, la acogió con los brazos abiertos, fascinada por el despliegue de lujo de una pareja que gastaba millones de pesetas sin pestañear en caprichos extravagantes. Lita representaba para muchos críticos el triunfo de la ambición sobre la moral, pues disfrutaba de una vida de ensueño financiada con los fondos de un país empobrecido, luciendo pieles y diamantes que eran el símbolo de un régimen autoritario. Sin embargo, para ella, aquel nivel de vida estratosférico era el precio justo por haber renunciado a su libertad y haberse convertido en la guardiana de un apellido maldito, pero inmensamente rico. Pero el destino, caprichoso y cruel, le cobró la factura más alta por aquella elección de vida basada en el interés material y el estatus. La trágica y prematura muerte de su marido en 1969, tras un accidente de tráfico en las afueras de Madrid, la dejó viuda y heredera universal de una fortuna disputada por gobiernos y familiares sedientos de venganza. Lita tuvo que aprender a navegar en un mar tormentoso de demandas internacionales y traiciones, descubriendo que el dinero que tanto la había deslumbrado atraía también las desgracias más oscuras. Pasó de ser la envidiada esposa del playboy millonario a una mujer que luchaba desesperadamente por mantener su estatus en los juzgados,
viendo cómo aquel imperio de papel se desmoronaba poco a poco. Su historia quedó como la fábula moral de la mujer que lo tuvo todo y que comprobó, de la manera más dolorosa, que las joyas compradas con dinero manchado pesan demasiado en el alma y que el lujo extremo a veces es solo una jaula de oro antes de la caída. Bárbara Rey. Para cerrar este desfile de ambición y supervivencia, debemos hablar de la mujer que mejor ha sabido rentabilizar sus relaciones sentimentales en la historia reciente de nuestro país, convirtiendo su propia vida en una empresa de facturación millonaria. A principios de la década de los 80, esta vedette de belleza espectacular, deseada por todos los hombres de España, tomó una decisión que dejó atónita a la industria del cine. Abandonó su carrera de estrella en ascenso para casarse con un domador de leones. Ángel Cristo no era solo un artista del circo, era un empresario multimillonario en aquel momento, el dueño de un imperio ambulante que generaba fortunas en efectivo cada noche. Ella vio en ese matrimonio de 1980 no solo amor, sino la oportunidad de convertirse en la reina de un negocio propio, cambiando las plumas del teatro por los abrigos de pieles de una gerente que controlaba la taquilla más rentable del espectáculo nacional. Sin embargo, el sueño de riqueza y estabilidad junto al rey de las fieras pronto se transformó en una pesadilla de deudas y conflictos oscuros. Cuando el imperio del circo se desmoronó por la mala gestión y los excesos, ella se vio obligada a reinventarse de la forma más drástica posible para mantener su estatus y el de sus hijos. Fue entonces cuando su agenda de contactos, cultivada durante sus años de gloria en la noche madrileña, se convirtió en su activo más valioso. La prensa y los círculos de poder comenzaron a hablar de supuestos pagos millonarios procedentes de fondos reservados del Estado, dinero público destinado teóricamente a comprar su silencio sobre una relación íntima del pasado con la más alta personalidad del país. Bárbara demostró que, cuando el dinero del marido fallaba, ella tenía recursos propios para seguir viviendo en un chalet de lujo en la zona más exclusiva de Madrid. Su maestría para mantenerse en el candelero durante décadas es digna de estudio económico. Ha sabido dosificar sus exclusivas en televisión y revistas con una precisión quirúrgica, vendiendo cada capítulo de su vida, desde sus dramas matrimoniales hasta sus romances reales, por cifras astronómicas. Mientras otras estrellas de su generación cayeron en el olvido y la precariedad, ella supo jugar sus cartas con la frialdad de una jugadora de póker profesional, asegurándose de que nunca le faltara liquidez. Su historia es la de una superviviente nata que entendió que, en el mundo del espectáculo y el poder, la información es la moneda más cara de todas. Pasó de buscar la seguridad en un domador millonario a convertirse ella misma en la domadora de los medios de comunicación, logrando que su silencio y sus palabras valieran más que todo el oro del circo que un día creyó poseer.